Gonzalo y Hernán han viajado a Portugal para una misión real. En aquella época, Portugal y España estaban unidas, aunque los portugueses no paraban de luchar por su independencia. Conoceremos esa guerra que, como todos sabéis, acabó con la independencia de Portugal. Desde el siglo XV, entre la corona portuguesa y la corona española, se producen diferentes enlaces matrimoniales, fundamentalmente para garantizar las buenas relaciones y con un objetivo último de unir ambas coronas bajo un único cetro. Encuentran en la esperanza de la descendencia de Carlos V e Isabel de Portugal, y de esta unión nace Felipe. Cuando el rey portugués don Sebastián fallece en la batalla de Alcázar-Quibir, Felipe II se presenta como un candidato para ocupar o suceder en el trono portugués. Había tres candidatos: Catarina de Braganza, había don Antonio y Felipe II. Felipe II tenía dos cosas muy importantes: la ascendencia y tenía tropas. La posesión para Felipe II o sus sucesores de esta riqueza patrimonial era muy significativo y hacía esta famosa frase de que en el Imperio Español nunca se ponía el sol. Hizo una cosa que fue crear dos países y un sistema, o sea, dos países con un único rey. Se compromete a dejar los usos y las costumbres portugueses y el idioma portugués en documentos y actos oficiales. Pues vete tú a saber que estos portugueses son muy raros. Son raros para todo, para hablar, para comer, para todo. Todo estaba prácticamente igual, pero con Felipe II y Felipe III de España, porque con Felipe IV todo cambia. Estaba transformando a Portugal en una provincia. Las constantes guerras a las que la monarquía española en tiempos de Felipe IV se vio obligada a afrontar hizo que aumentase la presión fiscal sobre los súbditos de la corona portuguesa. Tendré que tomar medidas drásticas. Estoy pensando en crear un nuevo impuesto. La creación de nuevos impuestos provocó multitud de conflictos y motines populares. Obviamente los portugueses aquí pues sienten que si la guerra de Francia es por cuestiones que interesen a España, no por cuestiones portuguesas, ¿no? Y ahí existe esa desafección. El 1 de diciembre es el día en que echan Miguel Vasconcelos de la Ventana, cuando se empieza la revolución. Que acabará con el duque de Braganza como futuro rey de Portugal, con el nombre de João IV, y con lo que se ha conocido como la restauración de Portugal y la defenestración del secretario de Estado don Miguel de Vasconcelos. Un día después mete en prisión a la duquesa de Mantua, virreina, y se inicia en esos momentos un conflicto. He estado valorando el plan de ataque a Portugal y he decidido que seas tú quien encabece la ofensiva terrestre. La guerra con Portugal digamos que es un conflicto secundario para la monarquía hispánica en esos momentos. De manera que al principio no hay grandes batallas. Es un conflicto muy largo, puesto que cuando se produce la restauración de Portugal, la monarquía española tenía otro conflicto abierto, que era la revuelta en Cataluña. Si no financiamos las tropas, habrá deserciones y podríamos perder definitivamente Portugal. Perdimos la guerra con Portugal porque no se le había prestado atención suficiente a ese frente y sobre todo porque el aparato militar español del momento estaba bastante agotado. El dinero para pagar a sus soldados está en camino, pero no es suficiente. El frente de Portugal está completamente desabastecido. Una de las derrotas más importantes que manifiestan la incapacidad de la monarquía hispánica para recuperar Portugal se produce en 1663, en la batalla de Estremoz. Hubo algunas batallas importantes, la batalla de las líneas de Elvas. Así, lo único que conseguiremos es otra derrota como la de Elvas. Finalmente se llega a una paz que reconoce de derecho lo que ya era un hecho, que era la independencia portuguesa. El fin de la guerra con Portugal, un hecho histórico. En 1668 Carlos II es el que tiene que reconocer la independencia de Portugal. España devuelve todos los territorios, pero se queda con uno, Ceuta. Por desgracia, somos dos países que vivimos uno de espaldas al otro. Apenas se conoce que durante estos 80 años Portugal y la monarquía española estuvieron unidas. Nunca confíes en un español. Mi padre solía repetírmelo.
Hay un dicho en Portugal que de España ni buen vento ni buena boda. O en Portugal hace rima, pero es casamiento. Ni buen vento ni buen casamiento. Creo un poco la idea de que las bodas con España no dejan una parte buena para Portugal, sino en la parte mala. ¿Sabe usted que son 10 españoles en el fondo de un río? Un buen principio. En España utilizamos esa chanza con los portugueses. Veo que a pesar de nuestras diferencias tenemos el mismo sentido del humor. ¿Se imaginan que Portugal siguiera formando parte de España? ¿Quién sabe? A lo mejor nos irían mejor las cosas. Hasta aquí ha llegado nuestro viaje en el tiempo por hoy. Les veo la próxima semana aquí, en el siglo de Águila Roja.